¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la entrevista CDMX. El día de hoy seguimos con nuestra serie de los alcaldes electos en la CDMX 2024 y el día de hoy estamos en el Zócalo Capitalino. Ahorita sabrán con quién estamos hablando. Se trata de un alcalde del surponiente de la Ciudad de México, Fernando Mercado Guaida, y vamos a presentarlo. Él es licenciado en Administración y en Derecho por el ITAM, es diputado actualmente en el Congreso de la Ciudad de México, ha sido ya delegado de la Magdalena Contreras de 2015 a 2018 y diputado local en lo que fue la sexta legislatura de la Asamblea Legislativa de 2012 a 2015 en estas mismas oficinas que siguen siendo las de la Asamblea Legislativa, y se ha metido ya a los temas económicos y empresariales de la Ciudad de México desde el gobierno de Claudia Sheinbaum, que comenzó a partir de 2018. ¿Cómo estás, Fernando? Muy Buenas bien, tardes. Muchas gracias, Luis. Bienvenidos aquí a su casa. Oye, pues hicimos la entrevista aquí porque ya eres electo allá, como decimos, en los cerros, porque la verdad Magdalena Contreras está llena de cerros, la cuenca, los tres cruces y todo eso. Pero nos gustaría que empezáramos primero la plática con un poquito ahí de lo político, que nos digas cómo lograron la unidad para ganar un territorio que le arrebatan a la oposición, que tenía en 2021 y los pronósticos decían, bueno, pues va a estar cerrado, va a ser muy complicado, pero el diagnóstico que tenemos nosotros es que en 2024 se logró la unidad, casi yo creo que al final mágicamente, y arrasaron. A ver, poner de acuerdo a actores que pertenecen a un movimiento de izquierda, pero que no deja de ser plural, es complicado, pero no fue tan difícil porque hay un proyecto más grande que nuestras candidaturas o que nuestras agendas personales, ¿no? Nosotros teníamos, los que fuimos candidatos en Contreras, la responsabilidad no solo de ganar lo propio, sino de apoyar a nuestra hoy jefa de gobierno y a nuestra presidenta. Entonces, cuando trabajas en un proyecto además muy organizado, con un liderazgo tan claro, con metas aparte programadas, con una definición de responsabilidades, de chamba, etcétera, pues es fácil, ¿no? Aunque tenga sus complicaciones, pero se puede lograr. Yo tengo muchísimo respeto y cariño por nuestros amigos que fueron candidatos a diputados o diputados electos, tanto Emilio como Daniel. Y la verdad es que no fue difícil, ¿no? En eso nos sentamos a platicar, cómo podemos hacer una campaña juntos y salir adelante, y lo hicimos. Y lo mismo con otros actores que participaron en el proceso y que no resultaron candidatos, los logramos integrar. No fue una unanimidad, hubo algunos personajes que tomaron la decisión de irse al PRI. Hubo varios que dijeron, sí, bueno, pues está pobrecito, creo que este es un verano amargo para ellos. Y error, porque además ese tipo de personas no caben en el proyecto. El proyecto es mucho más grande que nosotros. Vimos el resultado. 35 millones de personas en este país decidieron que continuara la cuarta transformación, que se profundizara, que tuviéramos mayoría calificada, que se conservara la ciudad, pues con los números que marcaban las encuestas, ¿eh? Aquí esta narrativa, que si las encuestas fallan, el promedio de las encuestas decía 11, 12%, se ganó con 13. Decían que, por ejemplo, en el caso de Contreras, 7 encuestas nos daban prácticamente el resultado que tuvimos. O sea, me recuerdo, Polister se equivocó por 0.01, ¿no? O sea, fueron muy precisas, porque lo que reflejaban era el ánimo popular. Entonces, ¿cómo te vas a estar peleando cuando hay algo más grande y cuando además pues, tienes una gran responsabilidad con gran apoyo al movimiento? Oye, Fernando, platícanos sobre tu trayectoria política. Estás muy integrado a Morena. Yo te he visto en los debates en el Congreso, pues eres ya parte fundamental de la bancada, ¿no? De los debates contra lo que la oposición dice. Pero tú vienes del PRI. Te costó mucho trabajo que te sumaran, que te incorporaran al proyecto de la 4T. Háblanos de eso, por favor. Mira, de entrada, mi paso por el PRI, que fueron muchos años, yo siempre mantuve posiciones en todo, y ahí están las benditas redes, en defender posiciones de izquierda y de centro izquierda, desde siempre, ¿no? Desde mi primera experiencia como diputado, pero desde antes. Jamás he coincidido con la agenda de la derecha, sobre todo en términos de derechos. Jamás. Es una agenda que además ideológicamente no nos corresponde, y nos parece anacrónica, pues no representa el espíritu de la Ciudad de México, todo lo contrario, ¿no? Entonces, ideológicamente, pues hay un empate, hay una afinidad desde antes de llegar a Morena. Y en segundo lugar, como se lo decía Luis, el tema del proyecto también importa. O sea, estamos para lo mismo, cada quien haciendo una parte.
de lo que le toca para que funcione tanto la bancada como el proyecto en general. Entonces, pues nos dimos tareas en el grupo parlamentario, ¿no? A mí me tocó mucho, por ejemplo, relación con sectores económicos, empresariales, pues que es un granito de arena a muchas otras chambas, porque ahí estaban nuestras diputadas aportando lo mismo con los colectivos feministas, con organizaciones de la sociedad civil, ahí estaban otros diputados más con relaciones con institutos, con los temas de justicia. Entonces logramos hacer como un equipo en el que teníamos como responsabilidades muy claras. Y eso también nos hizo muy buenos amigos. Yo llegué a Morena cuando llegó al Congreso, empiezo a militar en Morena cuando llegó al Congreso, y la verdad es que la recepción, la camaradería, la amistad que se fue generando, pues, nos hizo un proceso bien padre estos 3 años. O sea, cuando tú te incorporas a la 4T no es propiamente a Morena, ¿no? Te incorporaste al gobierno. Sí, yo estuve 3 años sin militar, yo ya no militaba en el PRI, yo dejé mi militancia en el 18 y estuve 3 años trabajando en la oficina de Claudia Sheinbaum coordinando el Consejo Económico, Social y Ambiental. Entonces, mi paso a la 4T pasa primero por la administración pública, con responsabilidades muy concretas en el gobierno de la ciudad. Y si ya estaba convencido, bueno, pues me enamoré yo, de que no es presidenta de la República y el proyecto que encabeza, porque es una mujer práctica, es una mujer eficiente, es una mujer que tiene todas las cualidades para poder gobernar sin dejar, pero al contrario, reforzando sus principios, sus ideales y la claridad que tiene de lo que necesitaba la ciudad y lo que necesita el país. Entonces, convencidísimo, y eso te puedo decir que nunca he tenido un problema político, un enfrentamiento con un compañero en movimiento. Hasta ahora cero y espero que así siga. Oye, ¿cómo fue esta integración, digo, ya de Morena en la alcaldía? Porque sabemos que también ahí hay grupos, y además, pues te enfrentaste a un priista que conocías, Luis Gerardo Quijano, y ahí saber, ¿ha habido fricciones o cómo fue ya la contienda ahí? No, como te decía al Claro. principio, logramos un proceso de diálogo y de acuerdo casi de inmediato y salimos a hacer campaña juntos. Hoy tenemos una excelente relación y de ahí para el real, ¿eh? Ahí por ahí vamos a seguir. Hubo algunos grupos poquitos, que como decíamos, decidieron no jalar, pero la mayoría el grueso, la militancia del partido, del movimiento, jalaron, sumaron. Insisto, pues, tenemos mucho más motivación. Pero ¿cómo te ¿no? recibieron? Porque pues casi jugaste una reelección, ¿no? O sea, ya fuiste delegado de Magdalena. Fíjate que eso sí fue complicado porque en cierta medida Morena se construye como partido previo a que yo fuera delegado, pero se consolida en el proceso 15-18. Sí. ¿no? Entonces, nosotros siempre atendimos a todos los vecinos y a todos los partidos. Hubo una buena relación de diálogo, pero pues al final de cuentas éramos opositores. ¿no? Por más que el gobierno que yo encabezaba tenía políticas claras en materia de defensa de los derechos de nuestros pueblos originarios, de la comunidad LGTBTQ+, trabajo con muchas causas sociales, las siglas, y en ese momento nosotros nos tocó el segundo trienio de Peña, cuando yo era delegado, y era una carga, un desprestigio terrible. Entonces, eso se resuelve cuando nos conocemos. Fue un proceso no para la campaña desde antes, con muchas personas que en algún momento fuimos adversarios políticos y de repente empezamos conociéndonos, conversando, saber todas las afinidades que teníamos. Y me ayuda mucho el proceso también del Congreso. O sea, sí, tú estabas allá, pero lo que estás haciendo ahora en el Congreso, pues es subirte a la tribuna, defiendes el proyecto, aportas, propones, o sea, contribuyes, pues. Y eso pues también ayuda a que muchos de los que antes no nos llevamos, ¿sabes? Nos das la oportunidad. Y de ellos hemos sacado muchísimos amigos, mucha gente que va a formar parte del gobierno, muchísimos líderes con los que vamos a fortalecer el trabajo de la Cuarta Transformación en Contreras. Entonces, tiene sus dificultades, pero la verdad es que ha sido un proceso muy padre y en cierta medida sencillo. No me quejo. ¿Con quién te coordinas o cuáles son tus afinidades dentro de Morena? Te lo pregunto porque, bueno, sabemos que en Morena no hay tribus, ¿no? Incluso por reglamento. Pero pues sí hay grupos que se reúnen o conglomeran en torno a una afinidad. ¿Tú con quién tienes afinidad? Pues te puedo decir más bien dos cosas, porque con todos, pero dos más. Ojalá esto resuelva la pregunta. En el proceso interno para la selección de quién iba a ser el coordinador de la Cuarta Transformación en México, yo estuve todo tiempo aportando lo que podía para que fuera Claudia Sheinbaum.
y en el proceso para quien iba a ser nuestra coordinadora en la Ciudad de México, desde el principio estuvo apoyando a Clara Brugada. Y hoy estoy muy contento de que tengamos a la presidenta que México merece y a la jefa de gobierno que esta ciudad necesita. De los llamados duros, pues. Con ellas dos me puedo coordinar increíble y la verdad es que me da gusto, no voy a hablar de cercanía, pero hay una afinidad muy grande con Clara Brugada. Con Clara en específico. Es que la agenda que viene para nosotros es la ciudad, ¿no? Entonces vamos a gobernar Magdalena Contreras, nuestros temas tienen que ver con lo que sucede en la Ciudad de México, entonces, sobre todo para lo que viene, vamos a coordinarnos, pero día a día con Clara Brugada. Pero además entiendo, se está asumiendo como la jefa política y ya les ha llamado a los alcaldes a decir, a ver, vamos a trabajar, ¿no? Es natural, es la jefa política y es la jefa de la administración pública de la ciudad, es quien encabeza el proyecto de la Ciudad de México. En Morena no se permiten las tribus, pero además no son necesarias en este caso, aquí cabemos todos. Si ves la composición del Congreso de la ciudad, de las alcaldías, o de los que fueron candidatos en el proceso anterior, perfiles de primera, personas muy comprometidas con la izquierda, pero con orígenes diversos, con orígenes muy diversos. Y ahí están representados en el Congreso, y ahí están representados en las alcaldías, en el Congreso de México. Entonces, pues no solo todos cupimos, sino que ahora todos tenemos que dar resultados. Y quien lleva la cabeza en la Ciudad de México, pues claro que es nuestra jefa de gobierno. Platícanos cómo va a ser tu gobierno en la alcaldía, cuáles van a ser las prioridades de tu administración. Mira, sí partimos de lo que hicimos en su momento. Nos esforzamos mucho por robustecer la administración pública, dar elementos a los trabajadores de base para que puedan prestar servicios públicos de calidad. No puedes pedir unas calles limpias pues, si recoges la basura con un camión de 1990. Entonces, fue un proceso desde que entramos en el 15 muy planeado, con objetivos claros en los cuales desde computadoras, equipos, materiales, lo necesario para prestar los servicios públicos fue como nuestra prioridad y eso nos permitió destacar en ello. Vamos a continuar esto, que se paró todo este tiempo, vamos a continuar por ahí. Pero vamos a meterle un sello, que sí lo hicimos, pero lo vamos a meter más. Queremos ser un gobierno muy participativo. Queremos gobernar desde las colonias, no estos procesos de día que vas a platicar con los vecinos, no, sino salir, hacer asambleas, tomar decisiones con ellos. Al día de hoy en la campaña recuperamos, en la campaña y en este proceso que llevamos en el último mes, que no hemos dejado de hacer recorridos, eventos, visitas a nuestros vecinos para agradecerles, pero para continuar con la recuperación de gestiones, de problemática. Y en eso llevamos 570 gestiones. 570 que van desde un bache, que vamos a poder atender los primeros días, hasta un muro de contención o la mejora de un módulo, un espacio público. Y esa es la hoja de ruta de nuestro gobierno, ese es el mandato. Para empezar esas 570 gestiones, para las que se acumulen. Terminando con esas, el proceso de estar en la calle y escuchando a la gente nos va a seguir dando. A final de cuentas queremos empatar las necesidades reales con las necesidades sentidas y hacer partícipe a los vecinos de las soluciones. ¿Y estas 570 gestiones a qué problemáticas específicas apuntan? Casi todo tiene que ver con servicios públicos. O sea, tenemos temas de seguridad, temas de la administración, ¿no? Hay cosas que vamos a poder resolver rapidísimo. Hay 2 parques en Contreras que cierran a las 2 de la tarde, por ejemplo. Parques públicos. Entonces simplemente vamos a cerrarlos más tarde. Y que es una necesidad muy repetida. No tenemos espacios públicos en Contreras, no los suficientes. Y si los que tenemos los cierran a las 2 de la tarde, pues es un despropósito. Entonces ese tipo de cosas van muy rápido. Hay temas de pavimentaciones de calles que nunca se han pavimentado o que llevan 50, 60 años sin atenderse, que esas, por supuesto, que van a ser prioridades, ¿sí? Entonces, es de naturaleza diversa, pero al final de cuentas, temas que nos tocan al gobierno de la alcaldía. Es que me gustaría desmenuzar un poco ahí Magdalena Contreras para quienes nos están viendo, porque, a ver, son 7,500 hectáreas, ¿no? Más o menos, lo que es Magdalena Contreras, pero el 80% es suelo de conservación. Empezó como una zona que se fue urbanizando con asentamientos irregulares,
pero tiene esa característica donde también hay una zona de alta plusvalía, San Jerónimo, y luego ya la otra parte que es el otro San Jerónimo. Dicen, oye, ¿en qué San Jerónimo vives? Pues, yo vivo en el otro San Jerónimo. ¿En cuál vives, no? Yo vivo en el del otro lado. Y luego ya lo que comentabas, o sea, por sus características, pues es una zona de volcanes, ¿no? De neovolcánica le llaman, ¿no? Y ahora ya lo vemos más claro con estos microsismos que ha habido en la ciudad, que muchos dicen, pues puede venir por ahí algún volcán, lo que sea, pero es una zona compleja, ¿no? Porque es de suelo de conservación, tiene una zona de alta plusvalía, pero es una zona de cerros. O sea, ya cuando tú vas entrando a esta parte de, quieres llegar a San Bernabé, el Ocotal, o sea, que empiezas, o sea, incluso llegar a la misma alcaldía. ¿Seguro no vives en Contreras, Luis? No, ¿verdad? Tengo algunos amigos, fíjate que tiene mucho que no he ido, pero, o sea, toda esta parte de, o sea, incluso el ferrocarril que tenía, o sea, creo que tiene grandes bondades. El ferrocarril lo convertimos nosotros en la ciclopista. Exacto. Nosotros la vez lo hicimos nosotros en el 15. Como no hay nada que agregarte, porque lo no, bueno, hay muchas cosas ahí que habrá que decir que en este 20% que queda, que no es solo de conservación, vive más de 250,000 de personas. Entonces, no es una de las alcaldías con más densidad de población, pero sí tienes en un espacio muy reducido, sobre todo con muy pocas vialidades, que es uno de nuestros problemas más grandes, una gran concentración de población, muy diversa, pero sí comparten problemática. Eso es importante, porque también hay que decir que eso ayuda a poder generar un modelo de trabajo mucho más planeado y general. ¿Por qué lo digo? Porque no tenemos zonas comerciales. Entonces, si tú comparas una Magdalena contra San Jerónimo Lídice, que es una zona de alta plusvalía, clase media alta, con otra zona de clase media alta como el Pedregal o Polanco, Pedregal y Polanco conviven con corredores comerciales, donde tienes una problemática muy específica referente al comercio, la población flotante, etc. En Contreras no. Entonces, el tema es servicios públicos. Lo mismo tema de Tierra Colorada lo tiene San Jerónimo Lídice, con diferente grado de problemática. Pero tiene que ver con el estado de la calle, tiene que ver con el suministro de agua, tiene que ver con la luminaria, tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con la atención de la alcaldía a los problemas y al resolver gestiones. Entonces, lo más importante es fortalecer servicios públicos. Lo más importante. Y lo mismo te beneficia a San Jerónimo que a Tierra Colorada, un camión de basura nuevo, luminarias de calidad, un modelo de atención a la problemática y a la gestión que tenga gran capacidad de atender, ¿no? Que no te tardes un mes en atender una luminaria. Y eso no es complicado. Vamos, es complicada la ejecución, pero el diseño de la solución es difícil. ¿Qué tienes que hacer? Equipar a tus trabajadores, pagarle las horas extra que requieres y hacer un buen plan de gestión. ¿Qué necesitamos? Fortalecer todo el área de servicios públicos, tener un modelo que además que considere la atención rápida desde las gestiones que vienen de las redes sociales. De repente hay vecinos, oye, tengo que presentar un escrito para atender una luminaria. Bueno, dime, mándame un WhatsApp. El bache. Mándame un WhatsApp, no me digas dónde está. Si se acaba de poner una luminaria, avísame lo antes posible, ¿no? ¿Qué te va a andar quitando el tiempo, no? A que vayas a presentar un escrito. Lo que era antes el CESAC, ¿no? Sí, no. Habrá quien todavía lo utilice y le vamos a dar toda la atención, pero queremos evitar que nuestros vecinos vayan a presentar gestión, que lo vean directo desde sus casas, vía remota. Y además lo más importante es que nosotros estemos ahí en las colonias. O sea, no esperar a que nos digan falta esto, estar ahí para arreglarnos. Oye, Fernando, ¿qué estás pensando para el tema de la presión ya histórica de la mancha urbana sobre el suelo de conservación, específicamente en esta zona alrededor del del primer dinamo? Que pues yo recuerdo que este tema lleva ahí 30 años, ¿no? Que se sigue extendiendo la mancha urbana. Poco a poco es un crecimiento hormiga en las dos colonias que rodean la cañada del primer dinamo. Cada vez se ve que está avanzando más las casas hacia el bosque y es un problema histórico. O sea, pasan administraciones y el problema sigue. ¿Tú qué estás pensando? ¿Cómo lo estás visibilizando para pues darle una solución al problema o echárselo al gobierno? No. Aquí no vamos a ser un gobierno donde la palabra no está prohibida. Inclusive si no nos toca, la capacidad de gestión que tiene la alcaldía es mayor a la de cualquier ciudadano. Entonces, si es un tema que no nos corresponde, pues nosotros tenemos la capacidad de gestionarlo con quien sí le corresponde. Entonces, de entrada le vamos a entrar porque somos corresponsables. Además, para terminar el diagnóstico, el tema de las invasiones, aunque no nos crean muchos de de quien nos escucha ahora, es menor al tema del crecimiento de la mancha urbana por la compra de propiedad. O sea, ¿qué te quiero decir?
tanto las comunidades, 2 que tenemos en Contreras, como los ejidos, 2 que tenemos en Contreras, han venido en un proceso de desincorporación de propiedades con compradores de buena fe, que son dueños de ese predio. El problema es el uso de suelo. O sea, ellos son dueños, ese es su lugar, no son invasores, son propietarios de esas zonas, pero pues no pueden construir. Entonces, no es lo mismo cómo atacas ese problema particular que el de una invasión, porque tienes un doble problema. Tanto no puedes construir como que no es tuyo donde estás viviendo. Las invasiones es lo menor, lo más fuerte es lo otro. ¿Qué tenemos que hacer para evitar que se sigan desincorporando bienes comunales o ejidales, propiedad social de la tierra? Hacerla productiva. Hacer que sea negocio, que sea rentable, que las familias contrerenses puedan vivir y vivir dignamente de que la tierra produzca. Con proyectos agrícolas, pero que tengan un apalancamiento del mismo gobierno para encontrarles mercado. Mira, no hay manera que compitas con Sinaloa. No hay manera que compites con Chihuahua si se trata de vender maíz o tomate o lo que sea, porque en volumen te van a ganar en precio. No es el mercado al que vas. Contras la producción, la que hoy se da y la que queremos incentivar que siga y que crezca, tiene atributos que son únicos en la ciudad. Primera, no genera huella de carbono. O sea, lo que produzcas de Contreras para la mesa de cualquier persona en la Ciudad de México está a 4, 5, 10 kilómetros de distancia. Eso significa que no contaminaste, que no utilizaste un camión de diésel para poderlo llevar. Segundo, la mayoría ya tienen certificación orgánica. Tercero, sus esquemas de mercado, de venta, siguen siendo comercio justo y queremos incentivar que sea así. Y todos esos atributos los pide una gran cantidad de consumidores en la ciudad. Ese es el tipo de productos que están pensando, es el tipo de productos que quieren para sus casas. Una clase media, media alta, que tiene compromisos ideológicos con comida sana, comida que no contamine, saber que lo que estoy comprando pues no se lo está llevando una gran cadena de distribución, sino estoy beneficiando directo al productor. Entonces, les vamos a ayudar a encontrar ese mercado para que sea mucho más rentable y poder echar a andar nuestro suelo productivo en la alcaldía. Perdón, Fernando, pero se va a poder, y te lo pregunto por el aspecto legal, porque entiendo que no puede haber una conversión de suelo de conservación a suelo agrícola. Creo que incluso data de un decreto presidencial de hace... Es que estás hablando ahí tal vez de la comunidad de la Magdalena, específico en la zona de los Dinamos. Legidal. O sea, ahí es muy concreto y es el corredor que va en la frontera que hace con la colonia Cazulco, ¿no? Ahí es, ese problema está ahí sí no puedes hacer eso. Yo te estoy hablando, por ejemplo, de San Nicolás. Ese es de los ejidos más grandes y donde hay más potencial de producción y es donde más ha crecido la mancha urbana. O sea, tienes invasiones nuevas en los Dinamos, pero si tú vas a ver cómo han avanzado las colonias en la zona de Gavillero, de Iztahualtongo, de Tierra Colorada, que es esa zona ejidal que se desincorporó, ahí tienes el problema mayor. Ahí es donde ha crecido. Y por el otro lado, que esto ha sido un tema ya histórico, que se avanzó mucho en este gobierno, pero no se concretó, necesitamos actualizar el plan de desarrollo de la alcaldía. Eso es urgente. Ese es del 2005. Entonces, vamos a cuidar y vamos a intervenir para que no aumente la densidad de encontradas, porque no nos da, simplemente por las calles. No podemos hacer edificios y ni queremos hacer edificios encontradas, porque con las vías que tenemos no nos da para recibir a más gente. Mientras no tengamos el plan de desarrollo, nosotros vamos a hacer una pausa en la ventanilla única. Y eso lo dijimos desde la campaña. No tenemos nada en contra de nuevos vecinos, de nuevos desarrollos, siempre y cuando sean legales, pero mientras no tengamos actualizado el plan de desarrollo, mientras no sepamos cuánta gente más podemos recibir, cuánta agua tenemos, para saber si nos da para un nuevo fraccionamiento, para un edificio de 3 pisos, mientras no tengamos eso claro, y aparte con un sustento técnico científico, vamos a ponerle pausa a ventanilla única, porque es un proceso además que va avanzando y tiene que darse el programa general, el PEGOT, el Programa General de Ordenamiento Territorial de la ciudad, para después poder hacer el de Contreras. Entonces es un proceso que ya ha avanzado, que esperemos que cuando llegue Clara al gobierno se le dé un empujón para que sea lo más rápido posible y resolvamos el tema del de Contreras. Y ya teniendo el de Contreras, ya hacemos una estrategia más clara en cada colonia. Y para terminar, muchas de estas colonias que se consideran asentamientos irregulares por este uso de suelo ya anacrónico, o sea, de 2005, que ya no tiene sentido. Tú ves en el mapa y te dice que la mitad de Gavillero es suelo de conservación, y tú vas a Gavillero y la mitad está urbanizada. Requiere urbanización.
Muchas organizaciones dicen, no, eso es fomentar el crecimiento. Hoy el hecho de que no estén conectados al drenaje implica que ese drenaje está vertiéndose en barrancas o contaminando los manantiales. No estar conectados al agua implica que se estén llevando el agua de los manantiales. O sea, el hecho de urbanizar, de meter servicios también es proteger la zona ecológica y poder hacer un muy buen proyecto de crecimiento cero. Pero legalmente se ha impedido, ¿no? De urbanizar asentamientos irregulares. No, por eso lo importante es el PROT. Ya teniendo el cambio de su suelo, necesariamente las colonias van a cambiar a tener o una habitacional rural o en algunos casos hasta una habitacional. Y ahí es donde podemos meter servicios. Entonces, por eso te digo, como va por etapas. Pero mientras lo que vamos a hacer como gobierno es frenar ventanilla única y sí, nuevos asentamientos. No vamos a desplazar a nadie hasta que tengamos el plan de desarrollo. O sea, desalojos y tal. Pero si hay nuevas invasiones o nuevas construcciones en suelo de conservación, vamos a ser implacables. Oye, pues va muy acompasado porque además tú acabas de dictaminar bueno, no la dictaminaste tú, pero ustedes como diputados la votaron, la ley ambiental, y creo que también da un margen ahí muy amplio de este paquete que dices de cómo reorientar, pero preguntarte, o sea, está ahí la parte de que se puede hacer mucho ecoturismo, los dinamos se presta también, mucho para eso, ya hay, digamos, mucho ecoturismo, pero además con esta visión económica que tienes tú, de lo que has podido conocer de la ciudad en materia económica, ¿qué vocación le piensas dar económica con estas oportunidades que te da? Digo, no deja de ser complejo, ¿no? Cuando hablamos de suelo de conservación, como ya lo planteó Cuenca, ¿no? Muchos temas ahí legales, pero ¿qué idea traes para que, pues, Contreras pueda tener un relumbrón, ¿no? De la ciudad, distinguirse. Como no vamos no queremos, no podemos y no debemos promover la llegada de nuevos comercios, de nuevos establecimientos y oficinas, regresamos al mismo tema del ordenamiento territorial. Vamos a aprovechar las 3 vocaciones que tiene Magdalena Contreras. Primero, la agrícola, que ahí está. Y no solamente en el suelo ejidal, sino también, por ejemplo, en el sotobosque, la producción agroforestal en los dinamos. Y no hablo de árboles, hablo de hongoseta, hablo de truchas, o sea, son productores importantes. Segundo, el turismo. Para el tema del turismo, es un proyecto que nos va a ayudar de manera transversal, un precio nos va a cambiar la vida, es el cablebús. Porque el problema de los dinamos es llegar a los. El problema de ir a visitar el Mazatépetl y nuestra pirámide es que llegar es complicadísimo. Para llegar a la comunidad de San Bernabé y conocer el venadario, el albergue, etcétera, hay que llegar a la colonia Tierra Unida, que es la última colonia, de las últimas colonias que limitan con el suelo de conservación, y llegar es complicadísimo. Entonces, el cablebús en eso va a ayudar muchísimo, muchísimo. Tenemos que apostarle también a mucha comunicación en la ciudad, hay que hacer ver, hay que hacer que la gente voltee a ver a Contreras como una opción para pasar un fin de semana con actividades ecoturísticas, recreativas. Y el tercero es cultural. Contreras tiene una pirámide, tiene uno de los cascos de hacienda más bonitos y con más historia, con historia revolucionaria, con historia porfiriana, que es el Foro Cultural, y que no está en uso. Lo ferroviario, ¿no? También. Todo la historia. Los murales, claro, yo no sabía que ahí era de sí, claro, sí. Tienen un gran muralista ahí. El maestro Aristóteles de Contreras. Que sigue vivo, ¿no? Y hay otros, ahí está, por ejemplo, escultores, ahí vive Rodrigo de la Sierra, o sea, hay muchos artistas contrerenses las iglesias, o sea, representamos un atractivo en materia de turismo cultural, también es importante. Entonces, queremos que los productores de Contreras vendan sus productos afuera y queremos que el resto de los chilangos vayan a Contreras el fin de semana. Vamos a meterle estrategia de comunicación, metemos una estrategia importante de posicionar a Contreras en la ciudad. Y lo otro es hacer mucha política. Lo que le pasó a esta administración, la que ya va saliendo, que trae un pleito casado con la comunidad de la Magdalena, al grado que les quitó el servicio de limpia y de seguridad a los dinamos por el pleito que trae con los comuneros. Entonces, a ver, no se trata de si te llevas bien con ellos o no. Afortunadamente, yo sí me llevo bien con ellos. Tienes una gran responsabilidad ahí, pero gran responsabilidad. Entonces, no solo se trata de regresarles esos servicios, que vamos a hacerlo el día 1. Se trata de que haya inversión pública en los dinamos. Con ellos, ¿cómo lo hicimos? Arreglamos la calle, la carretera, pusimos trampas atrapagrasa para los comercios de arriba, uniformamos los comercios, hicimos instalaciones ecológicas para las quesadillas, todos los comercios del tercer y cuarto dinamo, y sobre eso el proyecto se quedó inconcluso, falta muchísimo por hacer. Entonces, ¿qué queremos? Llegar para que haya inversión pública en esas zonas, lo mismo en el Parque Ecológico de San Nicolás, en la comunidad de San Bernabé y en el Ejido de San Bernabé.
Hablando del tema ecoturístico, ¿buscarás reactivar el proyecto de Grupo Frisa que tenía allá arriba en el primer Dinamo? Te lo pregunto porque fue un tema que generó resistencias entre los habitantes de la Magdalena, ¿no? Se organizaron, hubo bloqueos en periférico para evitar que se desarrollara el proyecto de Grupo Frisa, lo tuvieron que detener, la SEDEMA dijo no, lo vamos a suspender. ¿Buscarás reactivarlo? Yo lo primero que quiero decir es que en ese proyecto hay muchas versiones, pues, sobre todo lo que es y lo que se dice público. Yo lo primero que quiero dejar clarísimo es que en la Cañada no va a haber un ladrillo nuevo. Si no estamos permitiendo una nueva obra en Contreras, menos en la Cañada. Y simplemente porque no hay uso de suelo y porque no es lo correcto, ¿no? Para que quien nos escucha, que si ese proyecto implicaba que sea un campo de golf, ahí no se va a construir absolutamente nada. Estamos buscando, ya desde ahora, la manera jurídica de poder en la Cañada meter los mínimos servicios para poderlo hacer un parque turístico. O sea, los mínimos, un baño digno, o sea, baño digno, me refiero a estos baños ecológicos que generan composta, pues, ¿no? Eh, mayor accesibilidad a la parte de la Cañada y el formato jurídico, la manera que jurídicamente lo vamos a hacer, tiene que ver con ver quién es el propietario del espacio, ¿no? Y con ellos empezarlo a trabajar. Voy a ser muy cuidadoso con esto porque sí genera un problema social importante, muchas veces por versiones equivocadas, muchas veces por temas políticos. Entonces yo lo primero que le he dicho a mis amigos de la Magdalena, del pueblo de la Magdalena, es que lo primero que vamos a llegar es a conciliar. Hoy entre vecinos hay enfrentamiento, entre comuneros y comerciantes hay enfrentamiento. Antes de cualquier cosa tenemos que llegar a conciliar y tener una sola visión de lo que queremos, o una visión consensada de lo que queremos hacer, tanto en los dinamos como en la calle. Pero eso sí hay que dejar clarísimo, porque decir sí vamos a ir con el grupo Prisa, sí vamos a hacer esto, inmediatamente se entiende como que vamos a quitarle a los comerciantes o a los comuneros los derechos sobre la cañada, o vamos a urbanizarla. Ninguna de las dos cosas. Entonces hay que dejarlo clarísimo. En la Cañada no se puede, si no vamos a permitir que se construya un nuevo fraccionamiento en San Jerónimo, menos vamos a permitir que se construya en la Cañada. Y lo que sí tenemos es la autoridad para decirlo, moral, porque este proyecto lleva mucho tiempo y el tiempo que yo fui delegado no se hizo absolutamente nada en la Cañada. Nada malo, pues, ¿no? Que sí logramos hacer, meter los mínimos servicios. Insisto, servicios ecológicos, ¿no? O sea, meter trampas a trapagrasa implica que los comercios en su chamba cotidiana, el agua que termina en el drenaje, pues es agua que ya viene filtrada para no contaminar nuestro río, ¿no? Y esas ecotecnias que queremos incorporar en toda la alcaldía, pues las vamos a poner prioritariamente en los demás. Oye, eso te iba a decir, el agua. ¿Qué hay con el agua en Magdalena Contreras? Tienen el río, el único río vivo, pero siempre ha costado trabajo reavivarlo, no le toca a la alcaldía, pero puede contribuir, yo creo que sus habitantes, a hacer resplandecer ese río y cómo ser sustentable ahí el tema del agua. Mira, eso, y del drenaje, porque también, como dices, para subir. O sea, no es, o sea, la bajada está rápida. Fíjate, se requiere mucha inversión en infraestructura de red secundaria de agua, de entrada. Porque el problema de que el agua no suba pasa porque no tiene presión. Y no tiene presión porque tienes una red fracturada, o sea, claro, como tema de abasto de agua. Pero nos estamos enfrentando a una realidad que no va a cambiar y que va a empeorar. Magdalena Contreras tiene 3 fuentes de abasto de agua, ¿no? Principalmente el Lerma Cutzamala en la zona norte y en la zona sur del río Magdalena. Y algunos entre pipas y temas de emergencia de los pozos, ¿no? De las garzas y tal. Los 3 sistemas requieren de la lluvia. Los 3 sistemas requieren que llueva. O sea, para que el río Magdalena tenga un caudal suficiente para tener, necesita la lluvia. El problema del Lerma Cutzamala, bien conocido por todos, requiere de la lluvia. Y el abastecimiento de los mantos freáticos requiere de la infiltración de agua, requiere de la lluvia. Vamos a tener menos agua en Contreras como la vamos a tener en la ciudad y en el país. Entonces es un problema que llegó para quedarse. Tenemos que tomar medidas al respecto. ¿Qué tenemos que hacer? Evitar que se vaya el agua en fugas. Que las zonas que todavía son por tandeo tengan, porque eso es parte de gobernar cerca de la gente. Hay colonias que son por tandeo y eso no va a cambiar. Pero no es lo mismo que tú les des el agua cuando quieras, que de repente a las 4 de la mañana sueltes agua 1 hora y no le avisas a ningún vecino y por lo tanto es como si no hubiera habido agua. Y otra cosa es que tengas un gobierno organizado con una planeación donde los vecinos sepan y tengas un mejor sistema de distribución del agua. La otra necesitas fortalecer con algunos tanques. Hay momentos como este del año donde vamos a tener un mayor abastecimiento de agua, ya empezaron las lluvias y el uso eficiente del agua a través del almacenamiento es importante.
y lo haga o no lo haga la ciudad de inmediato, lo haga o no Clara de inmediato, nosotros lo vamos a hacer de inmediato, los sistemas de captadores de agua pluvial. El alcalde actual decía, la ciudad no lo trajo a contraste, no vamos a poner pretextos. Si se tardan, si hay prioridades, porque en otros lugares hay menos agua, nosotros empecemos, y ya cuando la ciudad llegue y a apoyar a contraste, pues llega a fortalecer algo que ya inició, pero no podemos ponerle pretextos, eso es importante. Yo de mi parte, para ya ir cerrando mis preguntas, de hecho ya sería la última, tiene que ver con el tema de movilidad. Y tiene que ver con el tema de movilidad de la operación de los concesionarios del transporte público, que le preocupa mucho a la gente de Contreras, porque pues, es un problema cómo operan estos transportistas de las rutas que suben a Contreras, particularmente estas rutas que dirige Fernando Ruano. Por los accidentes constantes, por la inseguridad que generan, porque son unos cafres, vaya. Y preocupa también porque pues vimos durante la campaña que Fernando Ruano se acercó y dio su apoyo a Clara Brugada en algún momento. Pareciera que es un tema complicado por lo político, porque pues es una persona que apoyó a la 4T, pero por otro lado va a ser un personaje al que vas a tener que confrontar como alcalde, pues para poner orden en la zona. ¿Qué estás pensando en este aspecto del transporte concesionado en esta zona de Contreras que genera mucha inquietud entre la población? Va a haber tres cosas. La primera, que es que lo que hay que empezar cualquier cosa, diálogo. Y diálogo buscando que se mejore el servicio, ¿no? Eso es lo primero que hay que hacer, tanto con Fernando como las otras tres rutas importantes de Contreras. Tenemos que sentarnos, nos vamos a sentar en próximos días para empezar a hablar cómo podemos mejorar el servicio. Segunda, aportar lo que el gobierno de la ciudad pueda aportar, que sea RTP, y que haya una convivencia, sobre todo en las principales rutas de Contreras, con un sistema de transporte no concesionado. Pero la verdad es que ninguna de las dos cosas va a resolver el problema de movilidad. Lo que lo va a resolver son los proyectos de electromovilidad, los tres que están pensados para Contreras. En primer lugar, y el más importante, el cablebús. O sea, lo que da el cablebús, que sean desde el origen, de donde la gente vive, tenga un sistema de transporte de estas características, es igualar las condiciones, como por ejemplo con Benito Juárez. Vivir cerca del metro Zapata, te vas caminando al metro, la gente no necesita coche. Y eso es lo que queremos para Contreras. ¿Por qué pensar en mejorar un poquito lo que no está funcionando y no pensar en lo que además es una propuesta de campaña y que tiene el sustento técnico para hacerse en un proyecto de electromovilidad como el que en Iztapalapa y en Gustavo Madero le cambiaron la vida a cientos de miles de personas? Luego la ciclopista, que como decía yo, me tocó construirla, nosotros vamos a poner el modelo de Cobici con bicis eléctricas para poder generar un sistema articulado desde San Jerónimo hasta el Gavillero de movilidad peatonal, de movilidad en bicicleta, que conecte con el otro proyecto de movilidad que va a ser el Metrobús del periférico. Entonces, tenemos la oportunidad en este gobierno de resolver de plano, no de mejorar, no de que en vez de 2 horas para llegar al periférico sean 1 hora 40 minutos, sino de darle un modelo transformador de la movilidad del Magdalena. Y yo soy un promotor de que así sea. En su momento hablamos también de la ampliación del proyecto del metro. El original de la línea 7 tuvo que haber terminado en San Jerónimo, le faltan 4 estaciones. Pero viendo el costo-beneficio, el tiempo y la cercanía del modelo del cablebús, yo me voy porque empezamos con el cablebús y no vamos a dejar de pelear porque por fin llegue el metro Magdalena Contreras, que también beneficiaría a Álvaro Obregón y a zonas de playa. Pero con esos 3 proyectos que los podemos echar a andar en estos 3 años, lo de Cobici es muy sencillo. El Metrobús es lo que lo acaba de volver a mencionar Clara Brugada, que se hará en un periférico, va a ayudar muchísimo. Y el cablebús, ya podemos generar aparte un modelo de movilidad integral, donde puedas subirte a la bici y llegues a la estación del cablebús, que es Contreras no lo tiene. De manera provisional y desde el día 1, tanto con el gobierno de la ciudad, para llevar RTP, como con las rutas de transporte, para buscar en la medida que se pueda mejorar el servicio, vamos a trabajar. O sea, desde el principio, como si ese fuera lo único que tengamos, pues. Pero mientras vamos a ir trabajando en los otros 3 proyectos, que creo que es a lo que tenemos que apostar. Este proyecto que hablabas de Ecobici eléctrica es muy innovador. No recuerdo que lo tenga ninguna alcaldía del Poniente, porque bueno, subir en bici requiere cierta condición física, ¿no? Pero también habla de una infraestructura ciclista. Vas a desarrollar Hicimos la ciclopista en Contreras. Bueno, es solo una, ¿no? Con eso, no nos da para más porque no tenemos espacio. Esa ciclopista, que cuando nosotros la construimos,
le incorporamos algo que ya no tiene, que era un sistema con bicicletas eléctricas de seguridad, o sea, de seguridad de arriba para abajo. Que teníamos inclusive estaciones provisionales donde los policías paraban, etcétera, porque tiene dos funciones. Es un parque lineal y es una manera de articular desde el gavillero hasta el periférico un sistema de movilidad a pie, ¿no? Entonces, esta ciclopista, porque no tenemos para más, que no es complicado, inclusive ya estamos pensando dónde van las estaciones, vamos a hacer un sistema de préstamo de bicis como lo hace la ciudad, con bicis eléctricas. Tú vas a poder llegar de la Oaxaca ahí a 3 cuadras de periférico en San Jerónimo, te subes a tu bici eléctrica y te llevas a San Nicolás, dejas tu bici y caminas 2 cuadras a tu casa. Esa persona que antes se subía a un camión o que necesariamente tenía que utilizar un coche para llegar a su trabajo, etcétera, va a poder bajar en bicicleta y conectarse con el Metrobús en el periférico. Entonces, claro que son modelos de movilidad que los estamos codiseñando con el gobierno de la ciudad para que tengan el potencial de que sea un modelo de interconectividad. O sea, ¿de qué me sirve a mí hacerlo por mi lado y después ver cómo lo conectes con lo otro, ¿no? Empezamos por ahí. No voy a ofrecer otra ciclopista porque no hay dónde construir otra ciclopista. O sea, si hay un problema que tenemos que encontrar, por eso lo de las rutas de transporte nunca va a ser suficiente, es el tamaño de nuestras calles. O sea, nuestras vías primarias, salvo Luis Cabrera, todas son de 2 sentidos, o sea, de un carril de ida y un carril de bajada. O sea, y mientras más gente viva y que sigue creciendo simplemente por el crecimiento de las familias, más difícil va a ser, hagas lo que hagas, que ir por la calle te lleve rápido a tu dieta al metro. Lo puedes eficientizar, puedes llegar a tomar medidas que reduzcan este tiempo, pero por eso requiere el tema del cambio. Y para cerrar yo en esta parte, transporte requiere seguridad y creo que también lo podemos anclar, seguridad requiere una buena política social que recupere el tejido. Exacto. Y evitar que, pues incluso por las mismas características de la alcaldía, se pueda ahí incrustar grupos del crimen organizado o estas zonas incluso que luego se vuelven el tema de la tala de árboles y criminalidad. ¿Cómo englobar esa parte de seguridad política social con un gobierno que tiene como sello la política social? No hemos parado social? desde que terminó la elección en nada. Y parte de lo que hemos avanzado mucho es en conversaciones y acuerdos con un equipo de fútbol americano que tenemos, con los charros, con los profesores de natación, con usuarios de los módulos deportivos y culturales. Estamos trabajando ya también con algunas organizaciones contrarenses que tienen propuestas muy interesantes en materia de cultura, porque tenemos que sacarle hasta la última gota, o sea, hasta el último minuto del día, jugo a nuestros espacios deportivos y culturales. No hay nada más triste, porque aquí Cuenca no me va a creer, pero yo sí uso la ciclopista, me falta condición, pero sí me la echo de su vida. Y paso por el 1 de mayo, domingo a las 10 de la mañana, y ves una cancha de fútbol vacía. Entonces, primero abramos o sea, no es difícil, abran los espacios, que los chavos los ocupen, mete más actividades, nos vamos a enfocar durísimo en eso, tanto en seguridad como en cultura, como el acceso a fuentes de empleo y de emprendimiento. O sea, tenemos que apostarle a nuestros jóvenes, que nuestros jóvenes tengan espacios para hacer deporte, tocar una guitarra, que la alcaldía les ayude a conseguir empleo, que si van a poner un negocio, tengan un apoyo tanto en lo técnico como inclusive con algún recurso. ¿Por qué? Porque los chavos que tienen esas condiciones son chavos que no van a optar por sumarse a una bandita, por entrar al fentanilo, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo meterle durísimo el tema de seguridad. ¿Qué ha fallado en esta administración? La coordinación. Esta idea de que porque tú contratas a la policía auxiliar te hace como presidente municipal que tienes tu propia parte de y tus propias cámaras y tu propio C2 sin coordinación con la ciudad no funciona. No funciona. A ver, en un momento terrible de la ciudad que fue cuando me tocó gobernar a mí, terrible, los peores índices delictivos de la ciudad, los peores, y ya con una presencia clara del crimen organizado. Yo le decía a mis vecinos, acuérdense hace 6 años las conversaciones, que si la Unión Tepito, que si Carta Jalisco, una generación, teníamos narcomantas y descabezados en la ciudad. En ese momento a mí me tocó gobernar y fuimos la alcaldía más segura de la ciudad. Ya fuimos por lo menos por 2 trimestres y nunca pasamos del 3er lugar. O sea, mantuvimos, no teníamos las mejores condiciones, pero logramos resistir a una tendencia que crecía en la ciudad. Ahora, Contreras oscila entre el 5º, 4º, 3er lugar. Perdón, ¿qué hicimos bien hace 6 años? Coordinarnos con la ciudad. Tienes que tener trabajo diseñado, implementado y evaluado con la policía del sector, con la fiscalía,
antes Procuraduría, y con tus ministerios públicos. O sea, los gabinetes de seguridad funcionan para algo. Y la otra, por ejemplo, este cuate nunca instaló el Comité de Seguridad Ciudadana. ¿Para qué es? Para tener reuniones con los vecinos. Que los vecinos son los que te dicen, aquí es donde roban. Aquí tenemos un problema porque mira, aquí vienen en la mañana y aquí toman el camión y tal. Entonces siempre hay alguien aquí robando. Bueno, perfecto, ahí tenemos que ser un sendero seguro. Y esa información no necesariamente te la da la estadística, te la da el contacto con la gente. Entonces, tanto coordinación con nuestros vecinos como coordinación con el gobierno de la ciudad. Y el gobierno de México, la presencia de la Guardia Nacional en Contreras no es mala idea. O sea, no es mala idea para patrullar, por ejemplo, todos los límites con el Estado de México, hasta arriba del cerro, del bosque, perdón, o nuestra frontera con Tlalpan en el bosque, que es complicada, es complicada. Hay zonas de Tlalpan que tienen un problema grave de inseguridad y que si desde ahí podemos actuar en coordinación con el gobierno de Claudia Sheinbaum, con la Guardia Nacional, le vamos a brindar seguridad a Contreras. ¿Tú propondrías un cuartel de la Guardia Nacional? Yo creo que en el momento que tengamos un modelo operativo, ¿no? Con tramos de responsabilidad entre la policía del sector, la policía auxiliar, tal, yo creo que vamos a detectar áreas de oportunidad donde la Guardia Nacional nos pueda ayudar. Sobre todo la vigilancia forestal, las fronteras, yo creo que ahí pueden echarnos la mano con mucho. Y claro que sería un promotor de que tuviéramos para esos efectos en la Guardia Nacional. Y si fuera necesario en otro lugar, ¿eh? Pero hoy creo que coordinando las dos policías, atendiendo a los vecinos, metiéndole en servicios públicos y atendiendo las causas, vamos a poder regresar a los buenos números que merece Contreras. Oye, te puede ayudar la cordillera ahí, que de este lado es Gaby Osorio Tlalpan, Sí, del otro lado López Casarín, o sea, es Morena. Fíjate que no hemos podido. Es un corredor. Vamos a tener los dos, ya tenemos una agenda de la frontera que nunca se había tenido. Una agenda para atender toda la frontera de San Nicolás, los dos San Nicolás, Tlalpan, Contreras. Gaby y yo vamos a hacer un recorrido pronto y ya quedamos con Javier de hacer un modelo de puentes y conectividad en toda la zona de La Era que le toca a él y de Lomas de San Bernabé que nos toca a nosotros, que es la zona, pues, prácticamente tienes que meter a la barranca para salir del otro lado, ¿no? Claro, ¿no? Y ya hemos platicado, ya estamos pensando cómo hacerlo. Y eso va a ayudar muchísimo, muchísimo. O sea, tener identidad y voluntad de coordinarte con tus vecinos y con los otros niveles de gobierno da mucho más resultado que jugarle a esto que pasó estos 3 años en las alcaldías de oposición, que era nosotros lo hacemos mejor, no lo necesitamos a ellos nos hacen mal. O sea, este discurso que lo que buscaba engañosamente era confrontar a la ciudadanía con el gobierno de la ciudad, repercutió en malos servicios y en poca coordinación y en pocos resultados. Claro que cuando hay voluntad, claro cuando hay generosidad y pones en el centro no tu reelección, no la próxima elección, sino el beneficio de la gente, llegas a una mesa con toda la voluntad de coordinarte y eso nos da mucho mejor resultado. Y eso es lo que vamos a hacer desde el día. Pues para terminar, Fernando, ¿qué le dices a los que nos ven, que viven en Magdalena Contreras, que además es tu segunda oportunidad de gobernar, ahora ya como alcalde y por un nuevo partido y en un momento histórico porque va a haber presidenta mujer y jefa de gobierno que son de tu mismo siglo? Pues primero agradecerles a todas y a todos el apoyo el pasado 2 de junio. Personalmente los estamos yendo a ver a nuestros vecinos, recorridos, reuniones, porque queremos agradecerles y queremos empezar a construir ya lo estamos haciendo, el programa de trabajo y eso es escuchando a nuestros vecinos. Así que si no hemos ido a tu colonia, próximamente estaremos por allá. Ahí están también mis redes sociales, yo las atiendo, lo que vayan surgiendo, lo que se vaya necesitando, porque queremos tener un gobierno muy cercano, de mucha comunicación y donde involucremos a los vecinos en la participación y la solución de las broncas que son de todos nosotros. Entonces, antes de llegar el 1 de octubre, vamos a estar en todas las colonias de la alcaldía, vamos a recorrer todos los espacios públicos, vamos a volver a recorrer los mercados, tenemos una agenda de trabajo amplia, pero que lo más importante en ella es que queremos trabajar desde las colonias, desde las calles y con nuestros vecinos. Pues muchísimas gracias, gracias Fernando. Luis, gracias Juan Carlos. Alberto, y pues a todos los que nos vieron, seguiremos en estas entrevistas de alcaldes electos en la Ciudad de México.